Amado Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor y por tu grande misericordia. Te damos gracias por la vida que hoy nos das, Señor. Te damos gracias porque nos has traído aquí, Señor, y porque tú tienes un regalo, una palabra para que nuestro corazón, Señor, sea lleno y, Señor, para que nuestra mente entienda la bendición que tú tienes para nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe, el que nos ilumine la mente, el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor. Quita la distracción, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Y en el libro de San Juan, capítulo 12, vamos a ver los versículos del 44 al 50. Y esta semana yo estaba orando porque dije, como me dijeron tema libre, digo, ¿cuál, Señor? ¿Cuál, verdad? Y yo pensando también en que ya se va a acercar también la Semana Santa, estaba orando y bueno, encontré estos versículos que están aquí y bueno, vamos a ver el 44 al 50 y dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Bueno, y vamos, el asunto que yo encontré aquí fue fe. El título le puse, Conociendo a Dios a través de la fe en Jesucristo. Y vemos que cuando nosotros empezamos a conocer, ¿verdad?, a las personas o nos acercamos a ellas, ¿verdad?, nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando las escuchamos nos damos cuenta de qué es lo que les gusta, las preferencias que tienen, a dónde les gusta ir, qué hacer, pero también nos damos cuenta de su carácter, ¿verdad? Cómo es la persona, si es humilde, si es soberbia, si es bondadosa, si es misericordiosa, si le gusta hablar, si no le gusta hablar, si es tímida, ¿verdad? Si le gusta encerrarse en un rincón o si de plano no quiere hablar con nadie, ¿verdad? Y cuando más pasa el tiempo, ¿verdad?, y convivimos con una persona, llegamos a conocerla, ¿verdad? Según el apóstol Juan, estos versículos que acabamos de leer, del 44 al 50, son las últimas palabras de la enseñanza pública de Jesús. A partir de aquí, enseñará a sus discípulos y más adelante iba a tener el encuentro con Pilato. Pero estas son las últimas palabras que se dirigió al público en general. ¿Qué quiere decir? Que esta fue la última enseñanza que Jesús le dio a la gente en forma pública y hasta ahí ya no les volvió a enseñar nada más. Los discípulos todavía tuvieron algunas cosas más que les enseñó y que muestra los siguientes capítulos de la Biblia, pero a la gente en público ya no. Y estos versículos son básicos, ¿verdad? Porque finalmente fue un mensaje que se quedó ahí, pero después de estas palabras ya no había más que decirle a la gente. Y yo las analizaba todavía en la noche, en la madrugada, dije, son tan llenas de bendición, pero también tienen el peso de lo que cada palabra significa aquí en estos versículos. Imagínense, el Señor ya no quiso hablar más con la gente, pero las que dijo, las dijo con todo el peso que viene de la bendición, pero también de la condenación divina. Y vamos a analizarlas muy bien, porque
son, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre nos traen bendición, ¿verdad? Y bueno, dice, en el versículo 1 dice que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y bueno, los primeros seguidores de Jesús, ¿verdad? Estaban convencidos de que Él era plenamente Dios, en forma humana. Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible. Agradó al Padre que en Él habitara la plenitud. Juan dijo que Jesús creó el mundo, pero dijo, todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. ¿Cómo se presentó el Señor Jesús? ¿Verdad? Vamos a ver que en Juan 8:57 al 58, Jesús se presentó así a los judíos. Dice, por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y estas palabras, ¿verdad? Para los judíos eran las palabras más pesadas que podían haber recibido, porque yo soy significa, yo soy el que soy, el que es, el que siempre será, o sea, Dios, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? En Moisés les preguntaba al Señor cuando tuvo su encuentro en el monte Sinaí, cuando este pueblo me preguntare quién eres, ¿qué les voy a decir? Porque ellos van a preguntarme. Los israelitas cuando vivían en Egipto, ellos tenían la costumbre de que todos los ídolos, estatuas y demás que había en Egipto tenían un nombre. Entonces, Moisés, sabiendo esta situación, le preguntaba al Señor cuando tuvo el encuentro con él, me van a preguntar cómo te llamas y qué les voy a decir. Y el Señor le dijo a Moisés, les vas a decir al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Y esto significa el que es, ¿verdad? Después en las traducciones, algunos pusieron unas vocales para que se pudiera nombrar el nombre de Dios, porque ni siquiera el nombre de Dios lo nombraban. Y en algunas traducciones le llaman Yahvé y en otras Jehová, que significa yo soy el que soy. Y así se presentó Jesús ante el pueblo de Israel muchos siglos más tarde. ¿Sabes quién soy? Yo soy. Y entonces, imagínense por qué estaban enojados los israelitas y querían crucificar a Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús quería decir es que Él es antes del tiempo. No hubo momento en el que Él empezara a existir. Nunca llegará un momento en que deje de existir. No hay más que uno en todo el universo que sea eterno, y ese uno es Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es nada menos que su vida es la vida de Dios. Está diciendo, como lo expresó más sencillamente en la de los Hebreos, ¿verdad? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Jesús vemos no simplemente a un hombre que nació, vivió y murió. Mucha gente así lo piensa, pero nosotros vemos, ¿verdad?, al eterno Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que era ya antes de que empezara el tiempo y que será cuando el tiempo ya no sea más y que siempre es. En Jesucristo se ha presentado la humanidad del Dios eterno. Por eso dicen, ¿verdad?, cuando empiezan a explicar, Jesús se humanó, lo que está diciendo es esto, que Jesús siendo Dios se hizo hombre, y por eso alabamos el nombre de Jesús, y por eso lo bendecimos y lo glorificamos, y por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podemos encontrar salvación. Y que aún los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra van a doblar su rodilla ante el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, en el libro de San Juan, así comienza este libro, ¿verdad? Así nos presenta
a Jesús, a Dios. Primero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ¿verdad? Dios. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Cómo Juan nos enseña, ¿verdad? Nos presenta a Jesús, ¿verdad? Hijo de Dios, con el Padre uno. Ahora, el que cree en Jesús, ¿verdad? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos da descanso, pero también nos aclara para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si no creen, si no le abren su corazón, si no tienen, ¿verdad?, fe en Él, entonces tiene a condenación su vida. Así sean las mejores personas, ¿verdad? Y se porten muy bien y hagan buenas obras y todo muy bien y no digan malas palabras, pero tan solo la soberbia de no querer aceptar el sacrificio que Dios hizo ya en Jesús, ese es el mayor pecado que puede tener en su persona, y esa es la condenación para su alma. Tan solo es casi nada, ¿verdad? Entonces, vemos que la fe en Jesucristo, por eso es tan importante, ¿verdad? Ahora, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y todavía más que confirmado, o sea, no verá la vida, porque la vida es Jesús, y Jesús es el que nos lleva al Padre. Entonces, no hay más, ¿verdad? O sea, no hay para dónde irse por ningún lado. Solamente hay un camino, y Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? A lo largo de toda su historia, Dios se ha presentado al pueblo de Israel esta gran elección. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Señor les decía, ¿verdad?, a su pueblo: mira que te he puesto delante de hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra invoca por testigos contra vosotros hoy que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, escoge la vida para que tú vivas y tu descendencia. Ahí está la exhortación, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios siempre ha amado a la humanidad, ¿verdad? Y todavía le deja elegir. Nadie te puede obligar a buscar a Dios. Nadie te puede obligar a que tú aceptes a Dios en tu corazón ni que le abras la puerta. Nadie te puede obligar a que hagas el bien. Pero ¿sabes qué? Tú decides si haces el bien o haces el mal. Pero si haces el mal, ¿verdad?, acarreará muerte, la separación de Dios. Pero si eliges el bien, dice que Dios te va a dar la vida, y no solamente a ti, sino a tu descendencia. Entonces, vemos cómo Dios, ¿verdad?, en su amor y en su misericordia, ¿verdad?, nos bendice, ¿verdad?, tanto, ¿verdad?, que no es tan difícil, ¿verdad?, ser humilde y escoger el camino del bien. El Evangelio de San Juan nos reitera, ahora en el Nuevo Testamento ya, nos reitera el amor a Cristo. Si esa reacción es amor y anhelo a la persona, ¿verdad?, conocerá la vida. Si nuestra reacción, ¿verdad?, es amar a Jesús, ¿verdad?, y reconocer lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿verdad?, y aceptamos el amor de Dios y aceptamos el sacrificio que ya hizo, ¿verdad?, para limpiar nuestros pecados, y nos podemos acercar a Dios que es santo, dice que nosotros conoceremos la vida. Dice, si es indiferencia u hostilidad, esa persona no cosechará más que muerte. Y estamos hablando, ¿verdad?, de fe. No estamos hablando de cosas buenas, ¿verdad?, para que nadie se gloree, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, no es por obras, no es para que nos vayamos de rodillas, no es para que demos todo lo que tenemos, no es para que vean
que hagamos muchas cosas buenas y que todo el mundo nos vea que hacemos cosas buenas. No, el Señor no le interesa eso, al Señor le interesa nuestro corazón aquí que hay. ¿Sí? Y entonces Dios quiere, ¿verdad?, que cada ser humano reconozca, ¿verdad?, que ha sido creado por alguien, que ha sido limpiado sus pecados por alguien y que ya está ese regalo y que se llama gracia y que es un regalo inmerecido que todos los seres humanos podemos disfrutar si quieren, si queremos, ¿verdad? Nada más. Ahora, en el versículo 45, ¿verdad?, dice, el que me ve, ve al que me envió. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace estoy con vosotros y no has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe pidió lo que parecía imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba pensando en los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios le reveló su gloria a Moisés. Y dice que en aquel gran día Dios le dijo a Moisés, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, ¿verdad? Porque aquel que lo viere, ciertamente morirá, ¿verdad? Entonces, pero Jesús, hecho hombre, así sí podíamos verlo, ¿verdad? Porque dicen, nosotros no podemos acercarnos a la gloria de Dios, su majestad, porque Él es tan santo que ese día pues, nos desintegramos. Pero la manera como Dios se acercó a nosotros, Dios hecho hombre, ¿verdad? Jesús nos dijo con sencillez a la humanidad, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver cómo es Dios. Y este ver a Dios no es que lo viéramos en carne, ¿no?, sino ver es cómo su carácter, cómo mostró Jesús siendo hombre y carne, el amor, la bondad, la misericordia, ¿verdad? Cómo hizo todas las señales, prodigios y milagros que solamente alguien que es santo y que proviene de la misma presencia de Dios solamente podía hacerlo. Y Dios así, ¿verdad?, se introdujo en un hogar ordinario y en una familia normal. Y Jesús, sí es cierto, nació, vivió, murió, pero resucitó y está vivo. Y Dios puede vivir en nuestros hogares cada día, ¿verdad? Así como toda la sencillez, con todo el amor, ¿verdad? Él no le va a cerrar la puerta a nadie. Más bien que nosotros no se la cerremos, ¿verdad? Porque Él siempre está dispuesto a entrar en cada hogar, en cada corazón, a ayudar en cada persona. Ahí está el Señor. Donde le quieran invitar, Él está. Por eso siempre dice, he aquí toco a la puerta, ¿verdad? Si alguno me quisiera oír y abrir, yo entro. Y nuevamente Dios, ¿verdad?, respeta, ¿verdad?, lo que Él mismo nos dio, ¿verdad?, que es el libre albedrío, la decisión que todo ser humano tiene. Y aún así todavía te toca. ¿Quieres? Yo entro. ¿No? Entonces, no, pues que sí que entre y que siempre se quede, ¿no? Que no se vaya, ¿no? Ahora dice, todo lo que el Padre me da a mí y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, al Señor aquí adentro. Por eso le decimos que abre nuestros ojos espirituales, porque el Señor ya está adentro. Cuando le abrimos nuestro corazón, entra su Santo Espíritu y viene en nosotros, ¿verdad? Creemos, sí, y tenemos la certeza, ¿verdad?, que cuando estemos allá, Él es el que nos va a guiar al Padre, ¿sí? El que cree en Jesús ve la luz de Dios, ¿verdad? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1:4.
El Evangelio de Juan empieza y termina con la vida. Así empieza. Primero dice Jesús, el Padre, el Verbo, y también termina al final, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad?, que para que tengamos vida eterna, en el último capítulo así habla. En el mismo principio leemos que en Jesús estaba la vida, y en el mismo final leemos que el propósito de Juan al escribir el libro, ¿verdad?, de San Juan, de este evangelio, era que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Así empieza. Y es el tema principal. Así nos presenta el apóstol Juan a Jesús, ¿verdad? Y él conocía más su divinidad en este evangelio cuarto, ¿verdad?, que es el que más detalle nos da sobre la vida de Jesús. Y la misión de Juan el Bautista era señalar a los hombres aquella luz que estaba en Cristo. Entonces, el profeta, ¿verdad?, Juan, ¿verdad?, él empezó a preparar el camino para anunciar la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él le dijo, Él es la luz, ¿verdad? También, él lo anunció, Él es la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí les hablaba la gente con la que estaba viviendo en ese momento. Dice, entre tanto que estoy, o sea, a toda la gente les estaba iluminando todo lo que les estaba hablando, lo que el Padre había dicho. Y esta luz puede estar en los hombres, ¿verdad? O sea, en nosotros y en toda la humanidad. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y así estábamos nosotros, ¿verdad?, antes de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Andábamos como de noche, bien oscuras, ¿verdad?, bien entenebrecidos, ¿verdad?, haciendo cosas malvadas, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y vemos para acá y para allá, ¿verdad?, sin nada que nos dijera así como iluminara los ojos, ¿verdad?, porque todos a oscuras creíamos que todo lo que hacíamos estaba bien. Pero ¿qué pasa, verdad? Jesús vive en nosotros por su Santo Espíritu, ¿verdad? Y entonces los ojos espirituales se nos abren y nos damos cuenta que estábamos mal, que estábamos perdidos en nuestros pecados, ¿verdad?, en nuestros caminos, y que habíamos cometido muchos errores, ¿verdad? Y entonces, cuando la luz nos llega, empezamos a ver claro, ¿verdad? De manera que pueden llegar a ser hijos de luz. Entonces, ahora que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahora sí somos hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y también dice aquí el Señor Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz que trae Jesús es la que brilla en la oscuridad y es la única persona que puede salvar la vida de convertirse en un caos. ¿A poco no? Nada más nos separamos tantito del Señor y empiezan todos los caos, empiezan los problemas, ¿verdad? Empieza por nuestra propia vida y luego afectamos a la familia, a la mamá, al papá, al hermano, al primo, al tío, ¿verdad? Y ya empieza todo un desastre, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad?, es que valoremos, ¿verdad?, el amor de Dios en nuestras vidas. Qué importante es que valoremos que nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios. Qué importante es que nunca se nos olvide que no podemos ni debemos separarnos nunca de la mano de Dios. Cuando uno recibe la luz y cree en ella, ya no anda en tinieblas, porque la luz que trae Jesús es la luz que guía, ¿verdad? Y entonces empezamos a caminar de una manera diferente. Obviamente la gente que no cree en Jesús sea tal vez un estorbo, ¿verdad?, en el camino, pero no importa, lo único que tenemos que hacer es cambiar de rumbo. Aunque digan, ¿verdad?, porque ¿quién nos guiaba antes de conocer a Jesús? ¿Verdad? Obviamente los que no son guiados por Jesús, sabemos que son guiados por el que nos guiaba a nosotros antes,
Por eso hay tanto choque, ¿verdad? Tanta crítica, ¿verdad? Y así te ven feo y hablan mal de ti y todo eso, pero realmente eso no importa. A menos que cada quien se lo quiera dar, ¿verdad? Y sufra uno, ay, antes me hablaba, ¿no? Y ya uno empieza ahí. Pero realmente cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que son mayores las bendiciones y el gozo que tenemos, ¿verdad? Cuando somos guiados por la luz de Dios, ¿verdad? No importa nada de lo que te digan ni de lo que te critiquen. Eso no importa. La verdad es que es más el gozo que la atención que le puedes poner a alguien que se la pasa hablando mal de ti. Lo único que podemos, cuando nosotros, ¿verdad? Percibimos que somos guiados por la luz de Jesús, el corazón cambia. Y aquellos que te critican y ahora puedes decir, Señor, ahora también te ruego que los salves a ellos, ¿no? Porque ellos están como yo andaba antes, bien perdido, ¿verdad? La luz que trae Jesús es una luz reveladora. La condenación consistió en que los hombres amaron más la oscuridad que la luz, y lo hicieron porque sus obras eran malas, y odiaban la luz porque no querían que se expusieran sus obras. La luz que trae Jesús es lo que revela cómo son las cosas en toda su desnudez, en su verdadero carácter y en su valor real. Nunca vemos cómo son nuestras vidas hasta que las vemos a la luz de Jesús. ¿Sí? Así que cada quien puede ver su vida, ¿verdad? En cómo éramos antes, ¿verdad? Cuando no estaba Jesús con nosotros, y ahora la podemos ver, ¿verdad? Y Dios sabe todo lo que fuimos, ¿verdad? Pero también Dios sabe hoy cómo somos, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y la palabra, ¿verdad? Nos da mucho descanso, que comentaban también la Biblia, que comenta, ¿verdad? Que es feliz aquel que ha sido perdonado, ¿verdad? Es feliz aquel que ya no es inculpado de pecado. Y en Jesús, ¿verdad? Podemos encontrar la paz y la tranquilidad. Es cierto, vamos a tener consecuencias por nuestros pecados, pero hoy que empezamos a sembrar cada día, ¿verdad? Cada día sembrar, ¿verdad? Ahora como hijos de luz, esas consecuencias van a cambiar también, ¿verdad? Algo va a pasar, no sé cómo, Dios es sabio, cómo las va a hacer, pero lo que sí sabemos es que si vamos a pagar las consecuencias, las pagamos, pero de aquí en adelante nuestra vida debe de ser como hijos de luz, como lo que somos, hijos de Dios, redimidos y perdonados, ¿verdad? Listos para vivir una vida diferente. Y vemos también que el que desprecia a Jesús y no obedece su palabra será juzgado. Aguas, ¿eh? Yo ya conozco a uno por ahí que me ha estado molestando últimamente, ¿verdad? Y comentaba, ¿verdad? Ahí en el trabajo, yo lo saludo y le digo, Dios te bendiga, ¿ya? Y me dice, muy serio, ¿no? ¿Por qué me dices así, no? Yo dije, uy, ay, nunca había escuchado a alguien que le molestara que lo bendijera, ¿verdad? Pero bueno. Y me dice, los gnósticos no creemos en Dios, ¿no? Dije, órale, ¿no? Le digo, pues no te preocupes, a nosotros nos gusta bendecir a la gente. Pero sí me ve así como muy serio, ¿no? Lo único que pienso, ¿no? Cuando alguien tiene el corazón endurecido también, ¿verdad? Tal vez no es su tiempo. Pudiera ser también que tenga que aprender con dolor que Dios existe. O tenga que pasar por algo muy especial donde el Señor se manifieste a su vida para que diga, sí, ¿no? Sí está, sí existe, ¿no? Y después sea de los que primera fila van a estar predicando el Evangelio, ¿no? Por eso yo digo, mira, no sé, ¿verdad? No sé cuáles son los planes de Dios. Pero lo que sí pues sé es que si me está hablando a mí, es porque me corresponde orar por Él. Todos los días y más todavía, ¿no? Jesús presenta el hecho que es la base de toda su vida, que en Él es escuchar a Dios. Verle a Él es ver a Dios. En Jesús, Dios se encuentra con la humanidad y la humanidad se encuentra con Dios.
Esta confrontación tiene dos resultados y en ambos está el elemento de juicio. Una vez más, Jesús, Él no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Así dice, ¿verdad? El Evangelio de Juan, en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No fue la ira de Dios lo que envió a Jesús a la tierra, sino su grande amor. El amor de Dios ya está siempre ahí en el corazón, en el eterno corazón de Dios ya está el amor hacia todos los seres humanos, listo. Y por eso ya estaba preparado el nacimiento de su Hijo Jesús. Sin embargo, la venida de Jesús conlleva inevitablemente el juicio. ¿Por qué? Porque en la actitud, ¿verdad?, en su actitud ante Jesús, cada persona se revela como es en realidad. Y por lo tanto, recibe el veredicto. Si encuentran en Jesús una atracción, si le abre a Jesús su corazón, ¿verdad?, entonces, aunque no consiga hacer de su vida lo que debería hacer, ¿verdad?, aún así tiene salvación. Pero por otra parte, ¿verdad?, si no ve nada en Jesús, si le hablan de Jesús, si el Señor le está hablando constantemente a través de su palabra, y no ve nada en Jesús y su corazón continúa totalmente insensible a su santa presencia, ¿verdad?, eso quiere decir que es impermeable a Dios, o sea, no quiere nada con el Señor. Y queda juzgado por su actitud. Podemos ofrecerle a una persona por puro amor, ¿verdad?, una gran experiencia. Y nosotros le podemos hablar a la gente de Cristo, ¿verdad?, y podemos estar orando por ellas y decirle, ¿no?, todo lo que Dios le ama y el gran sacrificio que ya hizo Jesús por él y que le puede perdonar sus pecados y que el Señor puede traerle paz y que Dios puede hacer milagros en su carácter, ¿verdad? Y bueno, le podemos decir las maravillas del Señor, ¿verdad? Y en los salmos que nos habla de tantas maravillas, ¿verdad? Y descubrir que aún a pesar de todo lo que le digamos, su corazón sigue como una roca. Dice que la experiencia que se le ofreció por amor se ha convertido ahora en un juicio para esa persona. Jesús es el camino que lleva a Dios Padre. ¿Sí? Entonces, aquí en estas palabras que el Señor Jesucristo les dijo a esa gente que estaba viendo, les dijo bien claro. Él dijo, se presentó como Hijo de Dios. Él dijo que en Él estaba la luz. Y todavía les dijo, ¿me escuchan? A lo mejor no van a ser perfectos, pero si me escuchan, ¿verdad?, yo no los voy a condenar, porque sé que son pecadores, pero aún así aquel que de plano me escuchó, me vio, me oyó y no abrió su corazón ni quiso nada conmigo, entonces yo no lo voy a condenar, porque Jesús no vino a condenar a nadie. Las palabras que acaba de escuchar son las que lo van a condenar, porque las palabras que habló Jesús no venían de su propia boca ni de su corazón, venían del corazón del Padre, del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esas palabras que Jesús les había dicho y que cada persona había escuchado, esas palabras, tan solo por haberlas escuchado, eso lo que es lo que iba a condenar a cada uno de los que no creyeron en Él. Y esas palabras siguen firmes hasta nuestra época y en todas las generaciones que se vengan. Y todos aquellos que crean que escuchen el Evangelio de Jesucristo, aquellos que oigan el mensaje del Señor para salvación, aquellos a los que se les predique y oigan y no sea sensibilizado su corazón, tan solo por saberlo ya, porque una cosa es que uno no lo sepa. Dije, bueno, yo no lo sabía. Cuando lo escuché, dices, qué bueno, ¿verdad? Tenemos perdón de pecados, venga el Señor aquí, ¿no? Qué padre. Pero cuando no,
y siguen en su mismo duro corazón, dice que estas palabras son las que lo van a juzgar eternamente, para toda la eternidad. Jesús dijo que el último día, ¿verdad?, las palabras que habían oído aquellas personas serían sus jueces. Esta es una de las grandes verdades de la vida. A nadie se le puede echar la culpa por no saber. Pero si sabe lo que es bien y escoge el mal, su condena debe ser mucho más severa. Por tanto, todo lo sensato que hemos oído y todas las oportunidades que hemos tenido para conocer la verdad serán testigos en nuestra contra en el juicio final. ¿Sí? Entonces, ante la presencia del Señor no va a haber, es que yo no sabía, yo no escuché, no, ¿cómo no? Ahí va el Señor, ¿no? Decirte, mira, aquí estabas en Reto a la Juventud, eran las una tanto, ¿verdad? Tú escuchaste, ¿verdad? Y sabías aquí, ¿verdad? No sabías, pero ahí escuchaste. Y ahí Dios, ¿verdad? Ahí te estaba hablando. El Espíritu Santo te estaba diciendo que para llegar a la presencia de Dios solamente es a través de Jesucristo. Y hoy, ¿verdad? Hoy es un día importante, ¿verdad? Para todos nosotros, porque decimos, creemos en el Señor, ya le abrimos nuestro corazón, aquí está. Pero también para los que no sabían, ¿no? ¿Verdad? Si quieren, ¿verdad?, abrir su corazón al Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Estoy tomando un curso de tanatología y llegamos al punto donde dicen cuando los niños empiezan a morir en cáncer. Los niños cuando hablan, ellos son muy literales, siempre dicen la verdad. Todo lo que ven, así literalmente lo dicen, ¿no? Dicen. Y daban testimonios, ¿no?, de cuando el niño ya estaba a punto de morir y los padres llenos de dolor porque ya sus hijos, ¿verdad?, se estaban muriendo y lloraban y lloraban. Decía la expositora, decía, los padres no les ayudan a morirse a sus hijos. Y otra mamá decía, ¿cómo crees que le vas a ayudar a morir? Pero dice, es que les tienen que ayudar a encaminar a sus hijos para que ya se vayan, porque ya es su tiempo de que se vayan. Entonces, como lloran y sufren mucho, se pierden ese momento. Entonces a ella le tocó a muchos niños guiarlos por estar ahí trabajando con los niños. Y lo que a mí me asombró muchísimo, ¿verdad?, es que todos los casos coincidían de cada niño que ya se iba de esta vida. El niño dice que le decía, yo ya me iba, pero yo escuchaba a mi mamá llorar y llorar y llorar. Y veía una luz y como un puente. Y cuando ya se iba hacia esa luz, yo escuchaba que mi mamá y mi papá estaban llorando. Y entonces me regresaba. Y le decía el niño a su mamá, es que yo ya me voy y ya está la luz ahí esperándome. Ya no llores. ¿Sí? En estos casos fueron más de 5 o 6 casos en que todos los niños decían lo mismo. Y luego hablé con otra persona que falleció su hermana de 21 años y le dijo a su mamá, ya me está esperando Jesús. ¿Sabes una cosa? Yo me regresé porque te estoy escuchando que estás llorando. Pero Jesús ya está ahí, me está esperando. Y dice, y está la luz. Y yo dije, ay, coincide con los niños también, ¿no? Ya está ahí esperándome, deja que me vaya. Y dice que ya su mamá, pues llorando obviamente, ya la abrazó y se fue. Y luego leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos que Jesús es la luz de los hombres. Yo siempre he pensado así, ¿no? Como que el terror, ¿no?, del que el día que nos vayamos de esta vida.
Pero cuando escucho tantos testimonios, ¿verdad?, de la gente que se va y otras, ¿no? Y dices, el Señor Jesús es verdadero. Ahí está esperándonos, ¿no? Para cuando Él decida que nuestros días se van a ser cumplidos, podemos tener la certeza, la seguridad, la paz y el gozo de que Él está ahí, no nos va a dejar solos nunca. Pero más antes podemos nosotros ahorita en vida disfrutar la santa presencia de Dios y podemos en vida con nuestro corazón cantarle, porque tenemos vida, o sea, finalmente tenemos un cuerpo, ¿verdad? La persona que está aquí, que vive aquí, un día se va a ir porque esto se va a acabar. Pero mientras este cuerpo dure, mientras haya vida, mientras Dios me dé esperanza y fortaleza, porque tiene un propósito para mí, todo esto que yo tengo lo voy a usar para bendecir y glorificar el nombre de Dios. No es necesario esperar hasta que llegue ese día, porque podemos tener gozo en el Señor. Y yo me alegraba porque todo lo confirma, ¿eh? El Señor no nos miente. Todo lo que dice es verdadero. Y nuestra vida, cuando se acabe aquí, está la luz de Jesús que nos guía al Padre. Y no debemos de tener miedo. Antes bien, ahorita que vivimos aquí, con mayor razón podemos acercarnos a Dios, gozarnos en Dios, utilizar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y vivir en esperanza, ¿verdad? ¿Para qué darle tiempo al diablo a que destruya nuestra vida, pudiendo tener una vida llena de gozo y plena en el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Es más que gozo, ¿verdad? Y estas palabras que aquí dice Jesús, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Él nos ama tanto, ya está ahí. Solamente cree en Él. Velo con tus ojos espirituales. Acércate al Señor, ¿verdad? No lo rechaces nunca, aunque te vengan las pruebas, aunque te duela lo que te duela, porque ¿sabes qué? Las pruebas van a pasar. Pero el que nunca va a pasar y el que nunca se va a alejar de nosotros es el Señor. Y nuestro carácter cada día se va a moldear porque va a limpiar las asperezas de nuestra mente y de nuestro corazón para cambiar nuestro corazón, para que seamos personas que tengamos amor por los demás, que seamos bondadosos por los demás, que seamos misericordiosos como el Padre que Él mismo nos enseñó que Él es. ¿Sí? Y vamos a concluir, ¿verdad? Que creer en el Señor Jesucristo es creer en el Padre. El Padre y el Hijo son uno solo. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Jesús es la luz de los hombres que nos guía al Padre eterno. El que rechaza a Jesús y no recibe sus palabras, estas palabras serán la prueba para juzgarle en el día postrero. Porque toda palabra dicha por Jesús procede del Padre. ¿Sí? Y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ama. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos envió a Jesús, porque se hizo hombre, porque nos ha mostrado cómo es el Padre. Y porque creyendo en Él nos ha dado de su Santo Espíritu que está en nosotros y es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Y yo quiero invitar aquí a las personas que nunca han escuchado que Jesús es el camino al Padre. Que Jesús es la luz de los hombres y que fuera de Él nadie te puede salvar de la condenación eterna, sino antes bien Él nos guía a la presencia del Santo Padre que es Dios. ¿Verdad? Si hay alguien aquí que diga, yo creo en el Señor, yo quiero la luz de la vida, yo quiero la luz de Jesús, yo quiero aceptar en mi corazón a Jesucristo
Si hay alguien aquí, alce su mano, sin miedo, sin vergüenza, porque Él nos ama, ¿no? ¿Hay alguien aquí que lo quiera aceptar? ¿Que nunca haya hecho esa decisión por Jesús? Sí. ¿Hay alguien aquí? Sin pena. Bueno, lo puedes hacer en tu casa, si te da pena. Ahí te puedes encerrar, Jesús está ahí, aún ahí donde te escondas y te encierres y todo, ¿no? Si no quieres que nadie te escuche. Pero lo que sí te puedo decir es que le puedes decir a Jesús: aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi vida. Entra, por favor, aquí está abierta la puerta de mi corazón. Sí, ven a salvarme, Señor, porque yo estoy perdida. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Bendito sea, Señor Dios. Señor Padre, gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque tú nos amas mucho, Señor. Porque tienes maravillas para nuestra vida, Señor. Porque tú estás con nosotros, aunque no te veamos, Señor. Porque nosotros te vemos, Señor, con nuestros ojos espirituales. Porque tu palabra dice que bienaventurado sea, es feliz aquel que no viéndote en carne te ve a ti, Señor, y cree en ti. Y nosotros, Señor, creemos en ti, Señor, y vemos, Señor, tu luz, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día que la cambias y la vas transformando y vas quitando las tinieblas de nuestra vida, Señor, y vas quitando toda la basura que el enemigo metió en nuestros corazones, Señor, y vas sanando, Señor, nuestra alma, Señor, y vas quitando todo lo feo que el mundo puso, Señor, cuando tú nos hiciste, Señor, limpios, y nacimos, Señor, y nacimos siendo personas limpias, Señor. Pero tú, Señor, que has tenido misericordia de nosotros, nos has alcanzado, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque nos sigues cambiando, Señor. Porque queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener amor los unos por los otros, porque esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Señor, de los que todavía, Señor, no han sido salvados por ti. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas, Señor, a hablar sin miedo, Señor, a aquellos, Señor, que no te conocen. Te rogamos que los bendigas, Señor. Te rogamos, Dios, que tu santa presencia nunca se aleje de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, para alabarte, para bendecirte y para glorificar tu santo nombre, Señor. En el Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.